Hoy en Consultorio Jurídico tenemos un invitado muy especial, él es Carlos Cortés, ¿verdad? Abogado penalista. Así es. Muy buenos días. Muy buenos días. Carlos, lo presento primero para contarle a la gente que usted está aquí por un tema muy importante. Y es que a veces de pronto las cosas que se intentan hacer de buena manera o de la mejor forma terminan siendo llevadas por el inconsciente o por una forma de reacción. Y me refiero a esto precisamente a esa reacción que uno tiene cuando se enfrenta a situaciones como de pronto un hurto o de pronto una agresión en la calle, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan frecuente es ver personas en la cárcel que de pronto injustamente por una reacción a un ataque terminan pagando una pena? Porque su victimario lo demandó, que además suena bastante extraño. Desafortunadamente se ha transformado en una tendencia en los últimos tiempos. Ajá. Es una consideración importante en la medida en que cada vez vemos que hay una criminalidad Sí. que no encuentra, digamos, un contrapeso fuerte por parte de las instituciones, especialmente por la fuerza pública. Entonces la gente ante esa zozobra y sobre todo ante la indignación, lo que hace es tratar de acudir a mecanismos de justicia por propia mano. Y eso precisamente genera una conflictividad que necesariamente en algún momento termina con unas personas bien intencionadas, Sí. ¿cierto?, enfrentadas a la ley penal. Porque en esa, digamos, intención loable Sí. de disminuir la criminalidad y de propinarle el castigo que las instituciones lastimosamente en algunos casos no logran otorgar al delincuente, Sí. pues ellos tratan de asumir ese rol, obviamente sin autorización de la ley, Ajá. sin potestad de la Constitución y la ley, llevando obviamente a que se cometan vías de hechos por las cuales desafortunadamente tienen que responder. Bueno, muy bien, pero abogado, vamos a llevar este tema a la realidad. A la los realidad, casos, ¿verdad? exacto. ¿Le parece si vemos un video que nos muestra de pronto uno de tantos casos que ocurren no solamente en Colombia, sino en el mundo? Exacto. Bueno, veamos y Adelante. analizamos el tema, ¿le parece? Adelante. Bueno, veamos. Bueno, mire, ahí aparentemente, ¿qué está pasando? Nada. Dos personas que entran a un establecimiento. En el establecimiento pues se encuentran las personas que trabajan normalmente en él. Digamos que en este caso la persona que está ahí es el propietario del establecimiento. Él atiende él mismo su negocio. Estas personas llegan con el fin de hacer una compra, pero podemos notar que hay algo muy extraño en ellos y algo están planeando. El personaje precisamente que se encuentra azul con casco hace su compra normal, el de verde sale a ver qué está sucediendo y la otra persona está haciendo, digamos que una compra tradicional. Cuando ven que todo está seguro, se le lanzan encima al dueño, pero lo que no sabían era que el dueño también estaba armado y reacciona ante la situación en disparos a diestras y siniestras. Vemos cómo el ladrón es baleado por el propietario que, pues de alguna u otra forma, fue amenazado con un arma también de fuego y digamos que reaccionó mucho más ágil que lo que el ladrón esperaba. Es decir, terminó siendo más experto la persona que estaba ahí en su negocio que el ladrón a la hora de reaccionar ante este tipo de situaciones. Pasa mucho esto. Entonces vamos a analizar precisamente hasta qué punto puedo llegar yo con una situación como esta para que no se me voltee la arepa, como decimos los colombianos, y terminemos nosotros en la cárcel siendo los principales afectados en una situación como esta. Digamos que antes de contestar la pregunta quiero establecer cuáles son los parámetros concretos que establece la ley y la jurisprudencia para que se configure ese derecho a defendernos Ese es el código. frente a las agresiones. Por supuesto. Ajá. Estamos hablando del Código Penal, artículo 32, numeral 6. Sí. Ojo a esto, súper importante esto. Por favor, establece entonces la norma Sí. que la legítima defensa es ese derecho que tengo precisamente de repeler agresiones ilegítimas Sí. o antijurídicas, Sí. y en esto quiero hacer un paréntesis, ilegales o ilegítimas en la medida en que no están establecidas en la ley, en la medida en que son irrazonables, que son precisamente injustas, Sí. y antijurídicas son aquellas agresiones que yo no estoy en el deber de soportar. Ajá. O sea que también aplica no solamente entre particulares, sino también con servidores públicos. Claro. Perfecto. Frente a una agresión actual o inminente, Sí.
contra un bien jurídico, es decir, contra un interés, pero de orden particular, como la vida, la integridad personal, el patrimonio, entre otros. La libertad, por ejemplo. Y esta defensa debe ser necesaria ante esa agresión actual o inminente. ¿Cómo sé si la agresión es actual o inminente? Cuando la agresión ya empieza a desplegarse o logro obtener elementos suficientes para comprender que esta agresión está en proceso. Para luego establecer un parámetro igualmente importante, que es la proporcionalidad entre el mecanismo de ataque y de defensa. Sí. Finalmente, aclarando que la legítima defensa no puede ser provocada, es decir, no puede transformarse en la antesala de manera consciente para agredir a una persona, que es tal vez un punto importante porque podríamos entonces, ante la ausencia de rigurosidad en el análisis de ese punto, estar legitimando actos injustos de agresiones contra personas disfrazados de una legítima defensa. Entonces, retomando. Aprovechándonos de eso. Por supuesto. Entonces, retomando, revisando el video, Sí. en el cual un comerciante pues, es atacado por dos asaltantes, él está haciendo uso de ese derecho a él ya defenderse. estaba preparado. Total. Porque fue muy rápido. No, indudablemente. Vamos a saltar entonces la parte en el análisis de si él tenía o no autorización legal para portar el arma. Sí, ¿no? partiendo de ahí. Porque ese es otro tema. Estamos hablando entonces del resultado muerte a los agresores. Así es. Es completamente claro que este es un caso de libro para establecer una legítima defensa, porque estamos precisamente ante una agresión Sí, actual o inminente sí. contra dos bienes jurídicos que son La persona y vida el e bien. integridad personal que corre riesgo, Ajá. pero además el patrimonio del comerciante. Además de ello, es necesaria en la medida en que en ese escenario no hay una forma, digamos, idónea para repeler el ataque, si no es por medio de una defensa. Claro. Existe proporcionalidad entre mecanismo de ataque y de defensa, Es decir, los porque dos estaban ambos armados. tenían armas de fuego. Un paréntesis, que ellos sean tres y él sea uno, ¿influye en algo? Por supuesto, este punto de la proporcionalidad debe analizarse caso por caso. Realmente no hay unas reglas específicas de establecer que, por ejemplo, cuchillo es superior a arma de fuego, ¿cierto? O que tal vez una persona que agrede a otra mano limpia, la defensa no puede ocasionarse con arma blanca. Pensemos que el agresor es un experto en artes marciales Ajá. y que la víctima es una mujer. Sí. Ella está completamente habilitada para utilizar armas blancas, para utilizar armas de Cualquier fuego. objeto que pueda- Cualquier objeto para repeler el ataque. Ajá. Y allí habría proporcionalidad. ¿Sí? El mensaje es claro. Los ciudadanos tienen derecho a defenderse, Sí. a defender sus bienes, Sí. a defender su vida, su integridad personal. Pero ojo, la defensa personal, la legítima defensa, tiene que desplegarse concomitante a la agresión. Por ende, no puede establecerse la regla de que la legítima defensa es un mecanismo de venganza, que es tal vez lo que ha hecho carrera en la población. Sí. Capturan a un delincuente. Entonces, sobre pretexto de que ha sido capturado, proceden a lapidarlo, proceden a golpearlo, Sí. lo que llaman vulgarmente a lincharlo. Linchamiento. El linchamiento, y le entrega a las autoridades públicas a un sujeto completamente destruido que al momento de afrontar el proceso penal han habido casos donde la autoridad judicial no acepta este tipo de comportamientos y la conclusión, o por lo menos el resultado procesal, viene siendo la libertad provisional del investigado. Y contrario a lo que se espera, a lo razonable, pero que está establecido en la norma, los agresores del delincuente, los que logran lincharlo, terminan siendo vinculados a un proceso penal por lesiones personales o en algunos casos, lastimosamente, por homicidio. Bueno, eso suele ocurrir bastante y ya nuestros televidentes están activos en las diferentes redes sociales, también por la línea de WhatsApp, y hay una persona que quiere opinar sobre el tema. Por ¿Le parece supuesto. si vemos su mensaje? Veamos a ver qué nos dice nuestro televidente. Dice, uno puede pensar no agredir al ladrón
o delincuente, pero solo estando en el momento es donde uno se da cuenta de cómo puede reaccionar. Solo usted sabe cuál sería su reacción en el instante y teniendo en cuenta también la situación presentada. Estoy completamente de acuerdo, en la medida en que esos actos, ese escenario de legítima defensa, y estamos pensando en una legítima defensa justa, Sí. ¿sí? Donde se aplican todos los ítems establecidos en la norma y en la jurisprudencia. Pues obviamente la persona agredida, la persona que se defiende, tiene su adrenalina a tope, ¿cierto? Y pueden presentarse algunos excesos. La norma establece también precisamente en ese artículo 32, numeral séptimo parágrafo, que habrá una consecuencia atenuada para quien exceda la legítima defensa. Pensemos en gracia de discusión que un ladrón aborda a un ciudadano, un transeúnte, y en ese forcejeo la víctima de hurto logra repeler el ataque del agresor, del atracador. Pero en vez de huir, sigue pegándole. Exacto, digamos que ahí es cuando yo me refiero a que la legítima defensa no puede transformarse en un mecanismo de venganza, ni de justicia a propia mano. Entonces, sobre pretexto de esa legítima defensa, porque existió, porque sí existió, empieza a exceder lo que la ley le permite como legítima defensa. Y empieza a agredir al asaltante a tal punto de que lo deja en una situación crítica de salud. Entonces, esos son los aspectos que hay que, digamos... pensar y sobre todo, pues obviamente, que la justicia los contempla, y cuando se presenta un exceso en la legítima defensa, el legislador ha establecido que se impone una pena atenuada a quien excede los parámetros de la legítima defensa. Hay un caso muy bonito que se presentó recientemente ante la Corte, en el cual un servidor público de la Administración de Justicia iba con su familia en una camioneta blindada. Dos atracadores se presentan y los amenazan al servidor público y a su familia con un arma. Entonces este servidor público desenfunda su arma y le propina un disparo al agresor. Los ladrones emprenden la huida. Acto seguido, ese servidor público se entera de que el sujeto al cual le disparó casi fallece e inician una investigación por homicidio en grado de tentativa. Se descubre posteriormente de que el arma que utilizaron los agresores era de juguete, motivo por el cual en principio se podría establecer de que no había un riesgo concreto, objetivo, al bien jurídico. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en una decisión muy bonita, entre otras cosas, porque no fue necesario llegar hasta una sentencia? Se resolvió mediante un mecanismo procesal que se llama la preclusión, en el cual nos ahorramos todo un proceso penal para finalmente presentar una decisión concreta de decir, el sujeto estaba actuando en legítima defensa. ¿Por qué? Porque no tenía idóneamente oportunidad para establecer si el arma era de juguete o no, y la agresión fue injusta, inminente, antijurídica, contra un bien jurídico que es la vida e integridad personal propio y de terceros, que también es otro ingrediente. Yo puedo defender los derechos de terceros que se encuentran ante una agresión de esta índole. Es necesaria, proporcional entre el medio de mecanismo de ataque y defensa, y finalmente no fue, incitada por quien alega la defensa. Luego, entonces, son casos importantes que invitan a la Administración de Justicia a que analicemos estos tópicos no hasta la sentencia, sino en mecanismos anteriores a este momento procesal, como puede ser una preclusión. Bueno, Doc, vamos a ver el siguiente caso y vamos a tratar de ser un poco más ágiles para que el tiempo nos trate de abarcar todas las situaciones y un poco más concretos con el tema. ¿Le parece? Bueno, vamos a ver nuestro siguiente caso y en esta oportunidad, pues, es precisamente un asalto. Un asalto que termina siendo bastante controversial, es un video del que se habló bastante, discusiones, peleas, y esto termina en agresiones físicas. La persona que se encuentra con el jean, desde un principio estaba provocando a la persona de blanco. La persona de blanco fue esquiva hasta que llegó un punto, después de tantos insultos, que lo agredió, pero lo que el otro no contaba era que el gallito de pelea le salió más fino y lo noqueó. Usted acaba de acertar con
con sus palabras al decir que hubo una provocación. Ajá. En los eventos de riñas, por regla general, no se presenta el fenómeno de la legítima defensa, toda vez de que ambas partes que aceptan el pleito también están aceptando los resultados que se ocasionen, antijurídicos obviamente, ilegales, reprochables, de daños al contrincante. Entonces, por regla general, en las riñas no se presenta la legítima defensa. Aquí no cabría la legítima defensa como tal. Estamos hablando de una agresión Sí. que es inminente, pero en últimas, si miramos el video, y esto obviamente a interpretación, ¿cierto?, de cada quien, yo lo que veo es una riña. Sí. Porque hay un careo, hay intercambio de palabras, Sí. hay oportunidad de que la persona agredida También huya. no- Y evite. y tampoco, digamos, quiero dejar el mensaje de que se está legitimando la cobardía, No. ¿no? Pero a veces es mejor Prevenir un mal que arreglo curar. que un buen pleito, ¿no? Entonces, en ese caso, evitándonos problemas legales, pensando con cabeza fría, podemos evitar estos pleitos. Sí. El sujeto que agrede a una persona con esa clase de improperios, con empujones, con escupitajos inclusive, está cometiendo un delito que se llama injuria por vía de hecho. Hombre, confiemos en las instituciones, empecemos a presentar ese tipo de actuaciones judiciales Sí. para que esos actos no queden impunes y sobre todo para que la ciudadanía no tenga que acudir a estas vías de hecho, por ejemplo, para defender su honra. Bueno, en ese caso sí tendría uno la posibilidad de decidir y huir mejor y pensar las cosas de una manera Exacto, diferente. contrario censo, si el sujeto estuviera completamente acorralado y si la confrontación fuese inevitable, pues Sí, que hubiese una es agresión posible física la como tal. defensa. Listo. Exacto. Vamos a ver qué más mensajes tienen nuestros televidentes. A esta hora de la mañana ellos también opinan, quieren saber sobre el tema y dicen, buenos días al Café de la Mañana. Respondiendo a la pregunta, ¿golpearía al ladrón violentamente? En el momento se siente una gran impotencia y rabia. No sabría uno cómo reaccionar, pero pensándolo con cabeza fría, no lo haría. María Constanza Antoniles. Y aquí voy a tocar un tema muy importante y bien es cierto lo que decía nuestro televidente, que a la hora de estar en la situación es que uno reacciona. Pero ya de pronto teniendo información en la cabeza, pensando muy bien las cosas y poniendo una balanza, ¿no sería mejor reaccionar de una manera mucho más tranquila, de pronto acceder a lo que la otra persona está diciendo para que no exista un ataque de violencia y yo resulte en la cárcel? Porque sí, ahorita decimos no sé cómo reaccionaría, pero si de pronto pensamos que esa reacción nos va a llevar a una pena de 20 años de cárcel, ¿qué decisión tomaría usted? Perfecto. Lastimosamente, las instituciones no cuentan con los medios suficientes para combatir la criminalidad. Y no voy a ser yo el que va a arrojar el mensaje Sí. a la población de decir, oigan, quedémonos de brazos cruzados contra la delincuencia. Sí. No me parece que sea la forma correcta. Hay un derecho y como todos los derechos, puedo optar a ellos o no. A las personas que prefieren mantenerse al margen de un conflicto, perfecto, pueden hacerlo, ni más faltaba, nadie los obliga a defenderse. Sí. Pero las personas que quieren defenderse frente a esa agresión deben tener en cuenta lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, por la ley, con los 5 tópicos que leí sobre la legítima defensa, que sea una agresión antijurídica, ¿cierto? Ilegítima, que se trate de una agresión inminente o actual, que sea necesaria, que sea proporcional, mecanismo de defensa-ataque, obviamente caso por caso se analiza esto y que no sea autoprovocada, ¿cierto? Que no se provoque ese escenario de legítima Sí. defensa. Cumplidos esos ítems, perfectamente un ciudadano puede alegar ante los estrados judiciales la legítima defensa o como mínimo un exceso de legítima defensa o inclusive otros mecanismos legales que son un poco más técnicos pero que conllevarían a, digamos, exonerar de responsabilidad, como por ejemplo un error de tipo, que es cuando yo cometo errores frente a la percepción del ataque, ¿cierto? Al mecanismo de agresión, como en el caso que hablábamos del servidor público, ¿no? Ajá. Que la Corte resolvió pues en esa preclusión. Pero sí invito a la gente a que si tienen el interés de acogerse a este derecho, que lo hagan obviamente con cabeza fría y tomando en cuenta los ítems que ya les presenté y que establece la Corte Suprema de Justicia y la legislación. Eso los ampara. Muchas gracias, abogado.
A ustedes por la invitación. Bueno, y si le pasa algo similar, pues simplemente tiene que tener en cuenta videos, testigos, toda la gente que estuvo alrededor de la situación para que eso lo respalde a la hora de enfrentar precisamente ese caso judicial. Canaltro.com